Escipión Emiliano, destructor de Cartago, conquistador de Numancia. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Estamos en un nuevo programa de Roma Vincit, la serie dedicada a Roma, en este caso a la República. Hoy vamos a hablar con un nuevo amigo del canal, Manuel Salinas, que espero que os guste, tanto como aparenta que nos va a gustar su libro, Escipión Emiliano. Hola Manuel Salinas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu canal. Manuel, es un tema muy interesante, el tema de Escipión Emiliano, porque yo siempre bromeo, ¿no?, con mi Cayo Mario, y Escipión Emiliano fue un jefe que marcó mucho y muy positivamente a Escipión Emiliano, a Cayo Mario en el asedio de Numancia. Pues Manuel, vamos a hablar de un tema que conoces muy en profundidad, no solamente por el libro, sino porque como catedrático de historia, pues historia antigua es tu fuerte, ¿no? ¿Por qué Escipión Emiliano? O sea, de Roma, ¿no? A lo mejor es más conocido, ¿no?, su familiar Escipión. ¿Por qué Escipión africano menor, ¿no?, el protagonista de tu libro? Bueno, pues te agradezco que me hagas la pregunta, que además es una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Por qué Emiliano, Escipión Emiliano, africano el menor, un personaje poco conocido, etcétera? Bueno, pues en realidad, lo primero hay un equívoco sobre lo de mayor o menor. Lo de mayor y minor en latín quiere decir sencillamente más antiguo o de más edad y más joven. Es decir, que lo de mayor y menor no es que su abuelo adoptivo tuviera más importancia histórica o él tuviera menos, sino es sencillamente que uno era más antiguo que el otro. Eso por una parte. Por otra parte, porque justamente yo elegí este personaje porque creo que tiene una importancia muy grande para lo que es la evolución de la República y de la historia de Roma. Quizá es superior a la de su propio abuelo adoptivo, el vencedor de Aníbal. Porque de Africano el Mayor, el vencedor de Aníbal, lo que el gran público conoce es eso, que le ganó a Aníbal la guerra, ¿no? Pero en realidad el mundo en que vivió Africano el Mayor cambió poco a raíz de su victoria en la batalla de Zama y la victoria de Roma sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica. Básicamente la Roma de antes y de después era prácticamente la misma. Es verdad que ahora tenía más poder, que había conquistado ya zonas del Mediterráneo que antes no tenía, como eran partes de la península ibérica. Pero el mundo en el que vivió Escipión Emiliano, el menor, africano el menor, cambió sustancialmente de antes, del momento en que él nació, a luego el momento en que murió. Era otro mundo completamente distinto, tanto en lo que respecta a la política exterior de Roma y a la potencia exterior romana, como, digamos, a las relaciones de fuerza internas de la propia Roma. Y en esa evolución tan grande, a él le correspondió un papel muy grande, tanto en política exterior como interior. No, de hecho, en mi libro sobre Cayo Mario hablo un poco de el cambio social que se produce por las grandes conquistas territoriales romanas en la época, digamos, del fin de Cartago y sobre todo también la conquista completa casi ya, menos el norte, de Hispania, ¿no? Llegó un cambio social muy grande que es cierto que marca un antes y un después, ¿no? Ese mediados del siglo II antes de Cristo. Claro. Mario va a ser el que, digamos, encuentre o proporcione la solución a un problema que durante la vida de Emiliano se había vuelto crónico, que era el problema del reclutamiento militar. Sí. El hecho de que, tal como estaba pensado y concebido el ejército de la República Romana, la creación de un imperio territorial en la cuenca del Mediterráneo era ya insostenible con aquel ejército cívico teóricamente anual. Las guerras continuadas durante muchos años fuera de la península italiana hacían inviable ese ejército teóricamente anual. Al final, los últimos años de Emiliano están condicionados por su lucha contra la reforma agraria de Tiberio Graco, que precisamente buscaba una solución a ese problema. Y solamente será Mario, al dar paso a los infraclasen, a los proletarios dentro del reclutamiento, el que encuentre una fórmula para solucionar el problema. Pues vamos a comenzar, ¿no?, a conocer al personaje, un poco el contexto histórico. Ya contaste el contexto histórico posterior, ¿no? Pero ¿en qué Roma nace este hombre? Pues él nace en una Roma que ocupa una posición en un mundo multipolar.
en un Mediterráneo que es multipolar. Él nace nace o en el 185 o en el 184, pero en uno de estos 2 años, por las referencias que nos dan las fuentes antiguas. Y en ese momento Roma era una potencia importantísima, pero ese poder lo tenía que compartir o que conllevar con otros estados que no eran menos importantes. Por una parte estaban las grandes monarquías helenísticas, como la monarquía macedonia, los antigónidas de Macedonia, estaban los seleucidas de Siria, estaba la monarquía lagida de Egipto, y por otra parte estaba incluso el estado de Cartago, que aunque derrotado en la Segunda Guerra Púnica, seguía teniendo una importancia regional muy importante. Entonces, digamos que Roma en ese momento no era la dueña indiscutida del Mediterráneo. Al final de su vida, de la vida de Emiliano, como consecuencia de las conquistas romanas, de las que él en gran parte es un gestor, un autor de esas conquistas, Roma sin duda ninguna era la dueña del Mediterráneo, todavía no era el Mare Nostrum, que será en época de Augusto o de César o de Augusto, pero falta muy poquito ya para que lo sea. Bueno, tenemos un poco aquí el mapa. No, este mapa no lo veo del todo completo, pero bueno, tenemos ahí faltaría la Provenza, ¿no? y sus territorios. Pero bueno, tenemos que los cartagineses quedan casi reducidos al actual Túnez, ¿no? Un poco más de territorio, sí, pero sería ese más o menos. Y durante un tiempo, ¿no? Había romanos. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.